Estamos de vuelta ya para revisar noticias internacionales. Nos está acompañando Jan Muñoz para ver qué es lo que está ocurriendo con la guerra en Gaza y la advertencia que ha realizado particularmente Donald Trump. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pato? Buenos días. Sí, bueno, una situación bastante compleja y que además el titular, la frase que dice Donald Trump ha marcado las últimas horas. Amenaza con desatar, entre comillas, el infierno en Gaza. Así lo advirtió si es que Hamás no libera a los rehenes antes de este sábado y que se abrirá finalmente este infierno. En ese contexto es donde indica esa información sobre esta organización islamita. La advertencia surge luego de que Hamás anunciara la suspensión de los intercambios de rehenes por prisioneros palestinos, alegando que Israel ha incumplido acuerdos como el regreso de los desplazados y el cese de los ataques en esa zona, particularmente en Gaza. En respuesta, Netanyahu amenazó con un combate intenso si la liberación no se concreta, es decir, este mismo sábado. Es decir, tanto Estados Unidos como también Israel han remarcado en que se van a intensificar los ataques y que va a ocurrir una situación mayor si es que no terminan liberando y llevando a cabo este acuerdo que se ha realizado durante las últimas semanas. Hay que recordar que igual Donald Trump ha entregado frases, Pato, que no han ayudado mucho a la conciliación. Muchos expertos indican que entrampa este proceso de paz que se estaba realizando, que lleva un par de semanas, y que se estaba demostrando en esto, cuando las personas finalmente eran regresadas a sus domicilios, se podían reencontrar con sus familias, y que esto aparentemente se estaría truncando en base a estas negociaciones que se estaban realizando y que ahora Estados Unidos ha estado mucho más presente de que, por ejemplo, cuando estaba Joe Biden en la administración anterior. Claro, son declaraciones o al menos intenciones que ha manifestado el presidente de Estados Unidos de tomar el control, o dice tomarían el control de la Franja de Gaza. ¿Y qué es lo que ocurre además con el desplazamiento o el reasentamiento de palestinos, donde se habla de millones, y que acá él además dice que acá Jordania o Egipto deberían recibirlos? Sí, en parcelas se indica que tendrían que recibirlo, de tenerle un nuevo hogar, pero acá el tema es que Estados Unidos indica que podría cambiar Gaza, volverla un lugar increíble, pero eso sí no se compromete a de que los palestinos puedan volver a ese lugar. Y lo que genera, por cierto, acá un enojo, además una disputa, que claramente Gaza ha estado enfrascado en esta guerra religiosa y política, y que los palestinos también indican de que es territorio de su propiedad, y que finalmente por eso es que se enfrasca toda este proceso de guerra en ese punto, y que finalmente Estados Unidos está insistiendo en este plan de movilizar a estas personas, de reasentarlos fuera de Gaza, como tú bien decías, Pato, asegurando que Estados Unidos se quede con el enclave y que Jordania y Egipto deberían acoger a estos desplazados. Sin embargo, durante las últimas horas, el rey Abdalá II de Jordania rechazó tajantemente esta propuesta. De hecho, lo hizo en persona con Donald Trump, que lo recibió en la Casa Blanca. Buscaba generar un acuerdo, pero probablemente Donald Trump ya sabía que iba a recibir esa respuesta. Era bastante incluso se podía ya generar un presupuesto de aquello, pero desde el propio país de Jordania indicaron, los mismos ciudadanos mostraron el apoyo a la respuesta que entregó este rey y que ha acaparado todas las portadas de los diarios en ese país. Desde Egipto. Exacto. Convocaron a la Organización de la Cooperación Islámica para oponerse al desplazamiento masivo de la población. De hecho, esto podría generar de que las tensiones se vayan acrecentando aún más. Los expertos están bastante recelosos con estas medidas porque indican que ahora lo que podría trascender es que empiece una guerra que no tan solo involucre a Israel y Palestina y con estos grupos terroristas, sino que incluso podría presentarse que otros países empiecen a intervenir en este sector y que lamentablemente se pueda gestar una guerra de grandes proporciones. La tensión ha generado protestas en Israel, donde cientos de manifestantes exigen al gobierno de Netanyahu que prolongue la tregua en Gaza para lograr la liberación de los rehenes de su propio país, que era finalmente la negociación en la cual ellos habían llegado. Y seguimos en Estados Unidos y seguimos viendo a Donald Trump, pero ahora acompañado de Elon Musk, quien estaba junto a su hijo, porque el presidente de Estados Unidos, Pato, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para reducir drásticamente la planilla de la administración pública y otorgar más poder al Departamento de Eficiencia Gubernamental, sus siglas DOGE en inglés, y que es supervisado por
Elon Musk, que este empresario y que además estaba finalmente buscando este recorte, y Donald Trump le entrega más atribuciones para poder empezar a achicar aún más el Estado, que es eso lo que ellos están buscando, de poder recortar los dineros. Incluso son parte de las distintas enmiendas que va entregado Donald Trump, que busca finalmente empezar a gestar más dinero para el tesoro público de Estados Unidos, y que según ellos buena parte de este dinero se perdía con esta gran cantidad de funcionarios. El departamento que dirige Elon Musk tiene como ahora misión recortar el gasto público, y como estamos viendo está acompañado por su pequeño hijo, que es A12, así se llama, un nombre bastante particular, y que detalló que su visión de reducir los gastos innecesarios del gobierno, al cual calificó de ser una cuarta rama no electa, esto en función a finalmente a lo que ha ocurrido durante las últimas semanas. De hecho, ahí las mismas personas salieron durante los últimos días a realizar manifestaciones contra Donald Trump y también contra Elon Musk. ¿Y qué indican de Elon Musk? Que es alguien que no fue elegido por las personas. Pero como ocurre en este tipo de casos, acá hay también algunos cargos, ministerios o departamentos que tienen una designación que es propia del presidente. Política directa. Claro, es política o de confianza, de acuerdo al que es parte normal turno dentro de todos los gobiernos, y eso es lo que trasciende no tan solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. A pesar de las críticas sobre su involucramiento en el gobierno y las investigaciones sobre sus empresas, Musk defendió su papel, enfatizando que busca ser transparente, aunque se negó a hacer públicas sus declaraciones financieras, que por eso también que se generan estas protestas por esta dualidad que tiene, porque él es un empresario activo y que además está a cargo de las finanzas de Estados Unidos. Entonces muchos pueden sentir que se puede generar este conflicto de interés y que esto no debería estar ocurriendo, pero desde Elon Musk indica de que esto no va a ocurrir, que no se ve comprometida finalmente las decisiones financieras en función a que él podría incluso tener ganancias o poder hacer algunos cambios que puedan beneficiarlo a nivel empresarial. Trump también respaldó a Elon Musk denunciando el, entre comillas, fraude y abuso en la adjudicación de contratos públicos y despilfarros de recursos que busca ahora corregir Dodge, que es finalmente el departamento que está llevando y liderando Elon Musk. La orden ejecutiva también establece que las agencias federales solo podrán contratar un nuevo empleado por cada 4 vacantes que se produzcan, con excepciones para el área de seguridad nacional y control migratorio, que eso también sigue la línea de lo que ha indicado el presidente de Estados Unidos, de reforzar las fronteras, de reforzar también las fiscalizaciones a los migrantes quienes se mantienen irregular en ese país o han ingresado por pasos no habilitados, y que finalmente tratan de restringir tales acciones, y que por esto también se ha llevado un gran conflicto con México, incluso con estos aranceles económicos, y que al final del día todo responde a los intereses que ha tratado de interponer Donald Trump durante las últimas semanas en su país.